En nombre de nuestro Dios, hermanos, vamos a estudiar su palabra en esta noche. Y una de las maneras de conocer a nuestro Dios es estudiando precisamente el tema, conociendo más al único Dios vivo y verdadero. La palabra de Dios, allá en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 13 y 14, la palabra de Dios dice así: Y dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios vuestro Padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. El tema de esta noche, hermanos, nos permite sobre todo conocer al verdadero Dios, y a través de ello podemos ver el tema de hoy que lleva por título Dios, yo soy. El propósito principal de Dios es que cada uno de nosotros, o todos los seres humanos, puedan conocer al verdadero Dios. Ese verdadero Dios solamente se encuentra a través de la palabra santa. La palabra de Dios nos muestra que solamente hay un Dios vivo y verdadero. Muchos filósofos y aún escépticos han planteado la pregunta: si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? La lección de hoy precisamente nos da esa respuesta. Si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? A veces nuestra mente finita nos hace, pues precisamente, reaccionar de esta manera cuando nosotros no conocemos a Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos presente al Dios yo soy. La palabra de nuestro Dios en el libro del Éxodo, capítulo 3, los versículos 1 al 6, nos menciona que Moisés conoce la gloria de Dios. ¿Y cómo conoce Moisés la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros conocemos la gloria de Dios? Porque es algo muy importante que debemos de saber. ¿Cómo es que sé que conozco la gloria de Dios? Porque tenemos esa comunión con Él. Porque es a través de su palabra santa, ¿verdad? A través de nuestro conocimiento hacia Él. Entonces vemos que Moisés conoce la gloria de Dios a través de los versículos 1 al 6, nos está mencionando que dice la palabra de Dios en el versículo 1: Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora, y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es la manera de cómo Moisés conoce la gloria de Dios. Durante 40 años, Moisés había apacentado las ovejas de Jetro, su suegro. Un día él, apacentando las ovejas, dice que vino al monte Horeb, que es también conocido como el monte Sinaí o como el monte de Dios. Cuando se habla de esto, está hablando del mismo monte donde Dios se le aparece a Moisés. Cuando él vino a este lugar, pues tuvo más, digamos, la más bella experiencia de su vida, porque dice, el ángel de Jehová le habló.
Y ese ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Y le manifestó una visión, y esa visión era que la zarza ardía. Yo creo que en nuestros ojos jamás hemos visto una zarza que esté, digamos, con ese fuego tan ardiente y que nunca se apague. Porque si nos ha tocado hacer una fogata, al tiempo se consume todo, ¿verdad? Y deja de ¿qué? De arder. En el caso de Moisés no pasó así, porque dice, la zarza no se consumía. Ante la visión que estaba frente a Moisés, se propuso, dice, acercarse aún más a ese lugar para ver por qué la zarza no se consumía. Y no solamente por qué no se consumía, sino dice que le habló a Moisés. Y lo impresionante fue es que le habló con su nombre, por su nombre. Nosotros pudiéramos decir, ¿y cómo es que sabía quién era él? ¿O cómo es que sabía su nombre? Porque el Dios yo soy habla por sí mismo, existe por sí mismo. Por cuanto es el creador de todo el universo, nos conoce a todos y nos conoce por nuestro nombre. Esta experiencia, hermanos, nos enseña que para estar en la presencia del Señor necesitamos despojarnos de todo tipo de pecado que hay en nuestras vidas. Porque de otra manera no podemos conocer la gloria de Dios. Mientras el pecado habite en nosotros, ¿qué hace el pecado? El pecado nos impide ver la gloria de Dios y obstaculiza nuestro caminar con Dios. El Señor se le revela a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así lo dice el versículo 6. Ante esta manifestación tan impresionante, Moisés fue, dice, impactado, de tal manera que le dio miedo. Y al darle miedo, dice, se cubrió ¿qué? El rostro. ¿Sí? Se cubrió el rostro. ¿Por qué? Porque le dio miedo de ver a Dios. Porque es bien sabido que en el Antiguo Testamento toda aquella persona que veía la cara de Dios moría. ¿Sí? Moría el ser humano. ¿Sí? Y un verdadero encuentro con Dios también nos lleva a experimentar, pues, sobre todo, hermanos, una condición, digamos, personal delante de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes realmente han tenido esa experiencia verdaderamente de tener su encuentro con Dios. ¿Cómo podemos platicarle a otros sobre nuestro encuentro personal con Dios? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué pasó en ese momento cuando Dios los llamó? Fíjense lo que vemos en el caso de Moisés. Escucha su nombre. Y que también le da miedo, ¿por qué? Porque en ese desierto o en esa tierra de Madián, ¿quiénes eran los únicos que conocían el nombre de Moisés? Pues solamente la familia de Jetro. Y ahora, ¿cómo era posible que una zarza le hablara por su nombre? Porque Dios quería que Moisés pudiera tener esa experiencia personal de la gloria de Dios. En segundo lugar, Moisés dice, es comisionado por Dios, yo soy. Y vean cómo dice los versículos 7 al 10. La palabra de Dios dice así. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo,
del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora, y enviarte he a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Fíjense lo que Dios le está ordenando a Moisés. Le da una comisión. ¿Y cuál es la comisión? De que vaya a Egipto y saque ¿qué? A su pueblo. El Señor había llamado a Moisés para una tarea muy especial y nada fácil. Nada fácil, porque se iba a enfrentar con el Señor, digamos, o el rey de esa época que tenía ¿qué cosa? Todos los reinos estaban gobernados por él. ¿Y Moisés qué podía hacer, hermanos? En otra parte de las Escrituras nos dice que Moisés le dijo, Señor, pero ¿cómo quieres que yo vaya si yo tengo deficiencias en mi vida? Una de las deficiencias que tenía Moisés era que era tardo para hablar. Tardo para hablar. En otras palabras, tartamudo. Y una persona así, pues se ve ¿qué cosa? Debilitado, sin fuerzas para poder combatir y para enfrentarse, digamos, al Señor de Egipto, ¿verdad? Al rey de Egipto. Sin embargo, ¿qué hace Dios, hermanos? El Señor nuestro Dios nos conoce y sabe lo que nosotros tenemos. Y sabe lo que nosotros podemos lograr cuando nosotros creemos en el yo soy. Cuando dudamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, es cuando entonces todas las cosas parecieran que dificultar nuestra vida. Tenemos que aprender a que si Dios nos está comisionando o nos está mandando a hacer algo, es porque tenemos la capacidad para hacer las cosas, porque Dios no manda a cualquiera. Si Dios nos ordena que nosotros hagamos esa tarea es porque sabe la capacidad que tenemos. Solamente que a veces como seres humanos ¿qué? Somos dados al temor, al miedo. El Dios de Israel no solo conocía lo que estaba padeciendo su pueblo, sino que también dice, había determinado librarlos del yugo de Egipto y llevarlos ¿a dónde? A una tierra que fluye leche y miel. Y el Señor quería sacarlos de esa esclavitud carnal que imperaba en Egipto y que los había llevado al pueblo de Israel a ser esclavos. Y Dios necesitaba un libertador. Y ese libertador era Moisés. Este es el encuentro con Dios para que sea comisionado a realizar una tarea de llevarlo a Egipto. Ahora bien, si Dios nos ha llamado a nosotros, es porque también tiene una tarea que encomendarnos. Es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Solamente que hay que esperar que Él nos llame como llamó a Moisés. Y cuando Él nos llame, entonces nosotros estemos ¿qué? Dispuestos a ir y hacer lo que se nos está mandando. En tercer lugar, la palabra de Dios dice en los versículos 11 al 15 de Éxodo capítulo 3, dice así. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieres sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios,
he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Fíjense, hermanos, lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios le revela a Moisés cuál es su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Dios? El yo soy. ¿Sí? Moisés precisamente expresa a Dios su sentimiento de indignación, su pequeñez, su insignificancia como ser humano en este planeta. Sin embargo, tenía que cumplir una gran tarea que le había sido encomendado a él. Y el que tiene un verdadero encuentro con Dios, desaparece su ego, desaparece su orgullo y desaparece su vanidad. Cuando verdaderamente hemos tenido el encuentro personal con Dios, ya no más ego, ya no más orgullo, ya no más vanidad, porque Dios transforma la vida del hombre. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cómo Dios los ha ido transformando a lo largo del tiempo, conforme ustedes han ido caminando en su vida cristiana, y si se han dado cuenta el proceso que Dios ha hecho en su vida. Lo mismo había hecho Dios con Moisés. Aun cuando Moisés, hermanos, había sido educado, digamos, bajo la escuela de los egipcios, con otra ideología. Sin embargo, cuando Dios lo llama, aquel hombre es transformado. Cuando Moisés le pide a Dios que le revele cuál es su nombre, para que cuando el pueblo de Israel le pregunte al respecto, tenga que responder. Y sí es cierto, los seres humanos somos dados ¿qué? A preguntar, ¿y a ti quién te mandó? ¿Y a ti quién te envió? Y Moisés se prepara para eso. ¿Por qué? Señor, voy a ir a tu pueblo, y si me preguntan en nombre de quién vengo, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dice con qué nombre se tenía que presentar. El yo soy. Y saben, hermanos, que yo soy quiere decir que Él existe por sí mismo. Eso es lo que quiere decir el yo soy, que existe por sí mismo. Todo lo que existe en este mundo y en este universo son creados por Dios, pero Él es eterno, es decir, existe por sí mismo. Él no fue creado, como muchos quisieran saber, ¿y quién creó a Dios? Dios existe por sí mismo. Y existe por sí mismo que hizo toda la creación. No necesitó de nadie. En el Génesis capítulo 1 nos menciona o nos enlista lo que Él hizo. Y sea esto, sea aquello. ¿Por qué? Porque Él existe por sí mismo. El Dios del pueblo de Israel, hermanos, se le reveló a los patriarcas. Un día se le apareció, escuchó la voz, Abraham, Isaac lo mismo, Jacob lo mismo.
y Él los sostuvo en sus peregrinaciones. El pueblo de Israel fue un pueblo peregrino, pero siempre la presencia de Dios fue con ellos. Por eso, si alguien quiere saber quién es nuestro Dios, el Dios nuestro se llama el Yo Soy, que se traduce también como el Yahvé, el que existe por sí mismo. Este es el único Dios que su amor nos alcanza y nos lleva a la certeza de su grandeza y de su poder, por lo cual no solo hemos de conocerle, sino también debemos de amarle y obedecerle. A eso nos ha llamado el Señor, a amarle y a obedecerle. Amados hermanos, nuestro Dios es el gran Yo Soy, por lo que nada debe preocuparnos, porque Él es el Dios que existe por sí mismo y que nunca dejará de serlo. Por lo tanto, desea ser alabado por cada uno de ustedes. Así como el pueblo de Israel oraba a Dios, pero no sabía cuál era su nombre, muchas veces a lo mejor ustedes oran también a Dios y no conocen su nombre. Hoy quiero decirle que el nombre de ese Dios al quien están orando se llama el Yo Soy, que existe por sí mismo. No lo dude, que Él atenderá la oración de cada uno de ustedes, porque atendió la oración del pueblo de Israel. Moisés fue un instrumento útil y fue el que le declaró al pueblo el nombre de Dios y le dijo: vengo en el nombre del Yo Soy. Ese es nuestro Dios. Quiera el Señor bendecirles, ayudarles, sobre todo a que a través de esta serie que vamos a estar viendo, lleva por tema general conociendo más al único y verdadero Dios. Que el Señor les bendiga.